Hola corazones, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. Hoy les presento este precioso punto calado que está muy de moda. Lado del revés se ve así, lado derecho. Aquí tejí dos motivos a lo ancho y dos motivos a lo alto. Utilicé hilo de algodón y acrílico y aguja número 375. Y también voy a grabar tutorial con este punto. Es bastante parecido, aunque tiene sus diferencias, ¿no? Es un calado muy abierto y todo, pero quería mostrar que también podemos utilizar hilo de, en este caso utilicé lana mohair y acrílico, lana calentita para invierno, y también podemos tejer prendas, un jersey, un cardigan, una bufanda, estola para invierno. O sea, depende qué lana elijan, ¿no? Porque este punto es bastante universal. Montamos la cantidad de puntos múltiplo de 18 más un punto de equilibrio y más 2 puntos de borde. A lo alto se repiten 25 vueltas. Bueno, voy a tejer ahora un motivo a lo alto, un motivo a lo ancho. Sobre las agujas voy a montar 21 puntos. Vuelta número 1, primer punto de borde, paso sin tejer y tejemos nuestro motivo. Punto revés, derecho, dos lazadas, una, dos puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, tejemos dos puntos juntos, tomamos los puntos por delante, tres puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, tomamos tres puntos juntos y los tejemos al derecho, lazada, dos puntos al derecho, punto revés, dos puntos al derecho, lazada, tres puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda, tomamos tres puntos por atrás, dos puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda, también tejemos los dos puntos por detrás, dos lazadas, punto derecho. Tejimos un motivo, lo repito las veces que sea necesario, finalizamos la vuelta con punto de equilibrio, lo tejemos al revés, punto de borde, tejemos al revés. Vuelta número 2 y todas las vueltas pares tejemos como se nos presentan los puntos. Si el punto se nos presenta al derecho, lo tejemos al derecho. El punto que se nos presenta al revés, tejemos al revés. Y donde hay lazada doble, tejemos primer punto al derecho, segundo punto revés. Y sigo tejiendo como se nos presentan los puntos. Donde hay una sola lazada, la tejemos al revés. Revés. Voy a mostrar una sola vez cómo se teje vueltas pares, porque son todas iguales. Bueno, aquí hay una lazada, la tejemos al revés. Revés. Y aquí donde hay dos lazadas, tejemos derecho y revés. Revés, punto derecho, punto de borde, tejemos al revés. En la vuelta número 3, punto de borde, paso sin tejer, tejemos nuestro motivo, punto revés, tres puntos al derecho, dos puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, acomodamos los puntos de tal forma para que el punto tiene que estar posicionado sobre la aguja de esta forma, así. Para cuando vamos a tejerlos al derecho, el punto no salga cruzado. Aquí. Lazada, punto derecho. De nuevo, dos puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha. Lazada, punto revés, lazada,
2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda o disminución simple. Se puede tejer de las dos formas, así, 2 puntos juntos al derecho, punto derecho, lazada, o de nuevo tengo que tejer 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda, o paso punto sin tejer, tejemos punto al derecho, deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido. Las dos formas aquí están bien. Seguimos con 3 puntos al derecho, punto de equilibrio, tejemos al revés, punto de borde al revés. Vuelta número 4, tejemos como se nos presentan los puntos. En la vuelta número 5, tejemos nuestro motivo, punto revés, 2 puntos al derecho, 3 puntos juntos al derecho, segundo punto en el centro. Voy a cambiar de lugar estos 2 puntos. Segundo punto va delante del tejido, primer punto va por atrás. Tomamos los 3 puntos por detrás y tejemos al derecho. 2 lazadas. De nuevo 3 puntos juntos al derecho, segundo punto en el centro. Cambiamos de lugar los puntos, así. Y tejemos 3 puntos juntos al derecho. 2 lazadas, punto revés, 2 lazadas, 3 puntos juntos al derecho, segundo punto en el centro, dos lazadas, 3 puntos juntos al derecho, segundo punto en el centro, dos puntos al derecho, punto de equilibrio, tejemos al revés y punto de borde. Vuelta número 7, punto revés, derecho, lazada, 3 puntos juntos al derecho, segundo punto en el centro, cambiamos de lugar los puntos, tomamos 3 puntos por detrás y tejemos al derecho, punto derecho, lazada, disminución simple, paso punto sin tejer, punto derecho, deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido, lazada, punto derecho, revés, derecho, lazada, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. Este punto está bien posicionado, pero este tenemos que darlo vuelta así y tejemos 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, derecho, 3 puntos juntos al derecho, segundo punto en el centro, cambiamos de lugar los puntos y tejemos 3 puntos juntos al derecho, lazada, derecho, punto de equilibrio, tejemos al revés, punto de borde al revés. En la vuelta número 9, punto de borde, paso sin tejer, punto revés, lazada, 2 puntos al derecho, disminución simple, punto al derecho, disminución simple, lazada, punto derecho, revés, derecho, lazada, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, cambiamos la orientación de los puntos, punto derecho, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, 2 puntos al derecho, lazada, punto de equilibrio, tejemos al revés,
punto de borde al revés. Vuelta número 11, punto revés, derecho, lazada, 2 puntos al derecho, disminución simple, disminución simple, derecho, lazada, punto revés, lazada, derecho, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, 2 puntos al derecho, lazada, derecho, punto de equilibrio al revés, punto de borde. Vuelta número 13, tejemos un punto al revés, 2 puntos al derecho, lazada, 3 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda, tomamos 3 puntos por detrás y tejemos juntos al derecho. Disminución simple, dos lazadas, punto derecho, revés, derecho, 2 lazadas, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, 3 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, también voy a cambiar la orientación de los puntos. Tejemos 3 puntos juntos al derecho, lazada, 2 puntos al derecho, punto revés, punto de borde. Seguimos con la vuelta número 15, punto revés, lazada, disminución simple, derecho, lazada, disminución simple, 3 puntos al derecho, revés, 3 puntos al derecho, dos puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, punto derecho, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, punto de equilibrio, tejemos al revés, punto de borde al revés. Vuelta 17, punto revés, 2 lazadas, 3 puntos juntos al derecho, segundo punto en el centro, dos lazadas, 3 puntos juntos al derecho, segundo punto en el centro, cambiamos de lugar los puntos y tejemos 3 puntos juntos al derecho, 2 puntos al derecho, revés, 2 puntos al derecho, 3 puntos juntos al derecho, segundo punto en el centro, dos lazadas, 3 puntos juntos al derecho, segundo punto en el centro, dos lazadas, punto revés,
y punto de borde. Vuelta 19, punto revés, derecho, lazada, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, cambiamos la orientación de este punto, lazada, derecho, 3 puntos juntos al derecho, segundo punto en el centro, cambiamos de lugar los puntos y tejemos 3 puntos juntos al derecho, lazada, derecho, revés, derecho, lazada, 3 puntos juntos al derecho, segundo punto en el centro, uno, 2 y 3. Derecho, lazada, disminución simple, lazada, derecho, punto de equilibrio, tejemos al revés y punto de borde. Vuelta número 21, punto revés, derecho, lazada, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, derecho, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, 2 puntos al derecho, lazada, revés, lazada, 2 puntos al derecho, disminución simple, punto derecho, disminución simple, lazada, derecho, punto de equilibrio, tejemos al revés, punto de borde. Vuelta número 23, punto revés, lazada, derecho, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, 2 puntos al derecho, lazada, derecho, revés, derecho, lazada, 2 puntos al derecho, disminución simple, disminución simple, derecho, lazada, punto de equilibrio, tejemos al revés, punto de borde al revés. Bueno, vuelta número 24, tejemos como se nos presentan los puntos y después el motivo se repite a partir de la vuelta número 1. Bueno, corazones, espero que les gustó este tutorial. Suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios. Nos vemos en mis próximos videos. Chao, chao.